No estás en el testamento, Sofía. Ni un peso. Papá me lo dejó todo. Las risas explotan. Mi mamá, Lucía, cruza los brazos. Nunca fuiste su favorita, hija. Ya deberías saberlo. Apenas siento mis manos temblar. Estoy a punto de salir cuando las luces externas iluminan la ventana. Un auto negro se estaciona. La puerta se abre. Y mi abuelo Ernesto, quien todos creen muerto hace 10 años, entra con una carpeta gruesa en la mano. ¿Quién quiere explicar esto? Antes de que yo lo haga. Silencio absoluto. Mi mundo, que siempre estuvo contra mí, está a punto de cambiar. Completamente. Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 26 años y trabajo como auxiliar administrativa en un taller automotriz de Monterrey. He trabajado desde los 16 para pagar mis estudios y mi alquiler, mientras mi familia siempre me trató como la hija que sobró. Pero esa noche de Navidad, todo cambiaría. Para siempre. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué a la casa de mi madre con una pequeña caja envuelta en papel dorado. Nada lujoso. Nada costoso. Mi salario de auxiliar administrativa no daba para más. ¿Qué es eso? Valeria miró mi regalo con desprecio. Sus uñas perfectas tamborileando sobre la mesa de mármol. Eso es para niños, no para adultos. Las palabras me golpearon como siempre lo hacían. A los 26 años todavía me trataba como si tuviera 5. Recordé cuando tenía 12 años y ella rompió mi bicicleta nueva, la única que había tenido en mi vida. Había trabajado todo el verano limpiando casas del vecindario para comprarla con mis propias manos. Era azul metálico, con cintas blancas en el manubrio que ondeaban cuando pedaleaba rápido. Valeria llegó del colegio enojada porque sus amigas tenían bicicletas más nuevas que la suya. Sin decir palabra, tomó un martillo del garaje y destrozó las ruedas. Cuando lloré, mamá me gritó: «No provoques a tu hermana, Sofía. Ya sabes cómo se pone». Papá llegó del trabajo y vio mis lágrimas, los restos de mi bicicleta en el patio. Pero cuando Valeria le explicó que yo la había hecho enojar al presumir mi bicicleta, él simplemente suspiró y se fue adentro. Ese día aprendí que mi dolor no importaba si interfería con la paz de Valeria. Sofía siempre fue diferente, susurró mi tía Carmen a mi tío Roberto. Sus voces llegaban perfectamente a mis oídos. Nunca encajó del todo en la familia. Extraña, completó él con una sonrisa falsa. Demasiado independiente para su propio bien. Extraña. Esa palabra me había seguido toda la vida. Extraña porque trabajaba desde los 16. Extraña porque pagaba mi propia renta. Extraña porque no esperaba que otros resolvieran mis problemas. La mesa principal tenía espacio suficiente para todos, pero mamá señaló hacia el rincón con un gesto displicente. «Siéntate allá, hija, hay más espacio». Mentira. Había espacio. 2 sillas vacías junto a mis primos. Simplemente no querían que estuviera cerca. Me dirigí al rincón mientras observaba a mis primos ocupar los lugares principales. La mesa brillaba con vajilla de porcelana francesa, que costaba más que mi renta de 3 meses. Copas de cristal Baccarat que mamá había comprado en su último viaje a Europa. Cubiertos de plata que solo salían en ocasiones especiales. Todo pagado con el dinero que papá había ganado con tanto esfuerzo. Y yo, sentada en una silla plástica en el rincón. Valeria se puso de pie y golpeó su copa con un tenedor. El sonido cristalino cortó todas las conversaciones. Ting, ting, ting. Familia, tengo una noticia maravillosa que compartir. Su sonrisa era radiante, perfecta, como todo en su vida había sido siempre, como su cuarto de princesa cuando éramos niñas, mientras yo dormía en el sótano, como sus fiestas de cumpleaños con payasos y piñatas, mientras las mías se olvidaban cada año. Como saben, papá falleció hace 6 meses. Su voz adoptó un tono falsamente solemne, como si estuviera actuando en una telenovela. Pero hoy el abogado me confirmó algo increíble. Mi estómago se contrajo. Algo frío y duro se formó en mi pecho. Voy a heredar todo. La casa, los departamentos en renta, las propiedades comerciales. Todo. Las exclamaciones de felicidad llenaron el salón como fuegos artificiales. ¡Qué maravilloso! Te lo mereces. Papá siempre supo que eras especial. La hija perfecta merece la herencia perfecta.
Los ojos se volvieron hacia mí. Compasión falsa, lástima fingida. El tipo de miradas que les das a los perros callejeros. Pena momentánea sin intención real de ayudar. Pobrecita Sofía, murmuró mi tía Carmen, como si yo no pudiera escucharla. Siempre en las sombras. Valeria me miró directamente. Sus ojos brillaban con crueldad disfrazada de cariño fraternal. Nunca esperes mucho, hermana. Papá siempre fue claro sobre sus prioridades. Las risas estallaron como si fuera una broma inocente, como si mi exclusión fuera un chiste familiar que todos entendían excepto yo. Intenté sonreír, intenté fingir que no me afectaba, pero mis manos temblaron contra mi voluntad. Mi pecho se apretó hasta que respirar se volvió difícil. La exclusión física se volvió emocional. Estaba rodeada de familia, pero completamente sola. ¿Por qué siempre yo? El pensamiento se repetía en mi mente como un eco doloroso. Desde pequeña, siempre había sido la olvidada, la que sobraba, la que no merecía nada. Papá nos dejó una fortuna en bienes raíces, continuó Valeria, su voz llena de satisfacción que no intentaba ocultar. 5 propiedades comerciales en el centro histórico, 3 casas en las cumbres, el edificio de apartamentos en San Pedro y, por supuesto, esta hermosa casa familiar. Los números bailaban en mi cabeza. Millones de pesos. Una fortuna que podría cambiar vidas, pagar estudios, curar enfermedades, crear futuros. Mi vida. Pero no sería así. Nunca sería así. Sin embargo, algo pequeño comenzó a molestarme. Una sombra de duda que no podía definir exactamente. Papá había sido justo toda su vida. Estricto, sí. Distante, también. Pero justo. ¿Realmente me habría dejado completamente fuera? El ruido de un motor interrumpió mis pensamientos. Luces de faros iluminaron las ventanas del salón, cortando a través de las cortinas de seda. Un auto se estacionaba afuera. ¿Esperaban a alguien más?, preguntó mi tío Roberto, su voz teñida de curiosidad y molestia. Mamá frunció el ceño, sus arrugas de preocupación marcándose profundamente. No, ya estamos todos. Toda la familia está aquí. El motor se apagó con un suspiro mecánico. Una puerta se cerró con firmeza. No el portazo de alguien apurado, sino el cierre decidido de quien tiene una misión que cumplir. Pasos firmes se acercaron a la entrada principal. El sonido de zapatos de cuero contra el concreto húmedo de diciembre. El timbre resonó una vez, 2 veces, 3 veces, insistente, paciente, implacable. Nadie se movió. Todos nos quedamos congelados, como animales que sienten la presencia de un depredador, como si supiéramos instintivamente que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta principal de vidrio emplomado. Los pasos continuaron, decididos, familiares, aunque no podía ubicar por qué me sonaban conocidos. La puerta se abrió sin invitación, sin golpe de cortesía, y apareció él, Ernesto Ramírez, mi abuelo. 74 años, cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, bastón de madera con empuñadura de plata en una mano y una carpeta de cuero gruesa, gastada por los años, en la otra. El hombre que todos creían muerto desde hace 10 años. El hombre que yo había llorado en secreto durante meses. Los rostros se congelaron como fotografías, especialmente el de mamá. Su cara perdió todo el color, como si hubiera visto un fantasma, porque técnicamente así era. «Creímos que habías muerto», murmuró mi primo Daniel, con voz apenas audible, quebrándose en la última palabra. El abuelo Ernesto sonrió, una sonrisa que reconocí inmediatamente, aunque no la había visto en una década. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que prometía revelaciones incómodas. Algunos creyeron lo que les convenía creer. Su mirada recorrió la mesa lentamente, deteniéndose en cada rostro como un escáner humano, hasta detenerse en Valeria. Ella intentaba sonreír mecánicamente, pero su perfección se desmoronaba segundo a segundo. Las grietas aparecían en su fachada, como fisuras en una pared recién pintada. Recordé la última vez que vi al abuelo Ernesto. Tenía 16 años, y había una pelea terrible en esta misma casa. Mamá gritaba que él interfería demasiado en la crianza,
que Valeria y yo no necesitábamos un abuelo entrometido que llenara nuestras cabezas con ideas raras. Él había intentado defenderme cuando Valeria rompió mis libros de la preparatoria y mamá dijo que era mi culpa por dejarlos donde ella pudiera verlos. Días después de esa pelea, desapareció. Mamá nos dijo que había muerto en un accidente automovilístico en la carretera a Guadalajara, que su cuerpo había quedado tan dañado que no pudieron hacer funeral abierto. Mentira. Todo había sido mentira. ¿Puedo sentarme? ¿O prefieren que hable de pie? No era una pregunta. Era una orden disfrazada de cortesía. Por favor, siéntense todos, dijo mientras se dirigía hacia la cabecera de la mesa. El lugar que había sido de papá. El lugar sagrado que nadie había tocado desde su muerte. Sacó la silla lentamente, como si fuera suya por derecho, como si nunca se hubiera ido. Tengo algunos documentos que fueron, digamos, mantenidos en secreto durante estos años. La carpeta de cuero golpeó la mesa con fuerza, haciendo tintinear las copas de cristal. El sonido resonó como un martillo de juez. Mamá palideció aún más. Sus manos temblaron visiblemente mientras se aferraba a su servilleta. «Suegro, por favor», comenzó a decir con voz temblorosa, utilizando ese tono meloso que reservaba para cuando necesitaba manipular a alguien. «No». Su voz cortó el aire como un cuchillo. He guardado silencio demasiado tiempo. 10 años de silencio. 10 años viendo cómo se desarrollaba esta farsa. Sus ojos encontraron los míos por primera vez en una década. Y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Ternura genuina. Amor incondicional. La misma mirada que me daba cuando me enseñaba a jugar ajedrez en las tardes de verano. Cuando me compraba libros que mamá decía que eran muy avanzados para mí. El peso que había cargado en mi pecho durante toda la noche comenzó a aliviarse, como si alguien hubiera aflojado una cuerda que no sabía que me estaba asfixiando. «Tu papá no dejó un solo testamento, Sofía». Pausa dramática. El silencio se volvió espeso, tangible. «Sino 2». Los murmullos comenzaron inmediatamente, como un enjambre de abejas alteradas. «¿2 testamentos? ¿Cómo es posible? Eso no puede ser legal. ¿Por qué nadie sabía?» Valeria se puso de pie tan bruscamente que su silla se tambaleó hacia atrás, casi cayendo. «Mentira. Papá me lo dijo personalmente. Me prometió que todo sería mío. Toda la fortuna». Su voz se había vuelto aguda, histérica. La máscara de perfección se desplomaba completamente, revelando algo feo y desesperado debajo. El abuelo Ernesto la miró con una calma que daba miedo. La calma de alguien que ha planeado este momento durante años. «¿Quién te lo dijo? No fue tu papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se movieron entre Valeria, mamá, y el abuelo como espectadores de un partido de tenis emocional. El abuelo Ernesto abrió la carpeta de cuero lentamente, como un mago que está a punto de revelar su truco más impresionante. Papeles, muchos papeles, documentos oficiales con sellos, firmas, fechas que brillaban bajo la luz del candelabro de cristal. «Lucía», su voz cortó el aire con la precisión de un bisturí. «Creo que tienes algo que explicar a tu hija». Mamá desvió la mirada hacia la ventana, como si algo fascinante estuviera sucediendo en el jardín oscuro. Sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el mantel bordado, el mismo que había heredado de la abuela, y que solo sacaba para ocasiones especiales. «No tengo nada que decir», murmuró, su voz apenas audible. «Tienes mucho que decir». La voz del abuelo se endureció. «Y lo vas a decir. Aquí. Ahora. Delante de toda la familia». Noté algo extraño sucediendo alrededor de la mesa. Mis primos comenzaron a sacar discretamente sus teléfonos celulares. Primero Daniel, luego Carmen, después Roberto. Las pequeñas luces de las cámaras se encendieron como luciérnagas digitales. Algo grande estaba a punto de pasar. Lo podía sentir en el aire, espeso como la humedad antes de una tormenta. Observé más detenidamente las expresiones de mis familiares. No era solo curiosidad lo que veía en sus rostros. Era miedo. Un miedo antiguo, enterrado, que había estado ahí durante años como un secreto familiar que todos conocían pero nadie mencionaba. ¿Cuánto sabían? ¿Cuánto habían estado callando? Recordé las conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación.
las miradas cómplices, los silencios incómodos durante las cenas familiares. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. «Suegro, por favor». Lucía intentó usar ese tono meloso que empleaba cuando quería salirse con la suya. La misma voz que usaba para convencer a papá de comprarle joyas caras o para justificar los gastos excesivos de Valeria. No es necesario revolver el pasado. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. El puño del abuelo Ernesto golpeó la mesa con una fuerza que hizo saltar toda la vajilla. ¡Bang! Las copas de cristal tintinearon como campanas funerarias. «Basta de mentiras, Lucía. Basta». Abrió un sobre manila con gestos precisos, casi ceremoniales. Dentro había documentos con la letra inconfundible de papá, su firma clara y decidida al final de cada página. Todos se acercaron instintivamente, como polillas atraídas por una llama peligrosa. «Testamento de José Ramírez», leyó el abuelo en voz alta. «Fechado 3 semanas antes de su muerte. Modificación a disposiciones anteriores». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿3 semanas antes de morir? Pero si el abogado había dicho que el testamento tenía meses de antigüedad. «Declaro por medio del presente documento que mis bienes serán divididos equitativamente entre mis 2 hijas, Valeria Ramírez y Sofía Ramírez, 50% para cada una». Las palabras cayeron como bombas en la sala. 50% para cada una. Equitativamente. «Eso no es real», Valeria gritó, su voz quebrándose en múltiples octavas. «Papá nunca escribiría eso. Él me amaba más. Siempre me dijo que yo era su favorita». Su cara se había puesto roja. Las venas del cuello se marcaban como cordones tensos. La mujer perfecta, la hija dorada, se estaba desmoronando delante de todos como un castillo de naipes. «Este documento está certificado por notario público», continuó el abuelo, ignorando completamente los gritos histéricos de Valeria. «Está registrado en el archivo público de la propiedad. Tiene 3 testigos presentes en el momento de la firma». Miró directamente a mamá. «Uno de esos testigos eras tú, Lucía». El silencio que siguió fue sepulcral. Mamá se había puesto tan pálida que parecía un fantasma. Sus labios temblaban, pero no salían palabras. «Mi abogado llegará aquí en 30 minutos», anunció el abuelo mientras guardaba cuidadosamente los documentos. «Ricardo Morales, especialista en sucesiones y fraude testamentario». «¿Fraude testamentario?». Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia. ¿Había existido fraude? ¿Mamá había ocultado este testamento intencionalmente? ¿Por eso el abuelo había estado muerto durante 10 años? Todo estaba conectado de alguna manera que aún no podía entender completamente, pero las piezas comenzaban a formar una imagen horrible, una imagen de traición, de manipulación, de años de mentiras cuidadosamente construidas. Comencé a sentir que estaba a punto de descubrir mucho más de lo que jamás había imaginado, que esta noche de Navidad no solo cambiaría mi futuro financiero, sino que reescribiría toda mi historia familiar, que todo lo que había creído sobre mi lugar en esta familia, sobre el amor de mis padres, sobre las razones de mi exclusión, había sido cuidadosamente orquestado. Mi estómago se revolvió con una mezcla de esperanza y náusea. Por primera vez en mi vida, tenía la oportunidad de conocer la verdad, pero ¿estaba lista para lo que podría encontrar? Mientras miraba el documento con la firma de papá, algo se rompió dentro de mí. No fue un crack sutil, fue una fractura completa, como el sonido de cristal al estrellarse contra el suelo. Me vino a la mente un recuerdo que había intentado enterrar durante años. Tenía 12 años, y había ahorrado todo mi dinero de cumpleaños y de lavar coches del vecindario para comprarme una bicicleta. Era azul metálico, con cintas blancas en el manubrio que ondeaban cuando pedaleaba rápido por el parque. Valeria llegó del colegio ese día furiosa porque sus amigas tenían bicicletas más nuevas que la suya. Sin decir una palabra, tomó un martillo del garaje. No gritó, no discutió. Simplemente destrozó mi bicicleta con una frialdad que me heló la sangre. Las ruedas, los rayos, el manubrio, todo destruido en 5 minutos de furia silenciosa. Cuando lloré, cuando supliqué que alguien hiciera algo, mamá me dijo: «No provoques a tu hermana Sofía. Ya sabes cómo se pone cuando se siente inferior». ¿Inferior? ¿Ella se sentía inferior a mí? Papá llegó del trabajo y vio mis lágrimas.
los restos de mi bicicleta en el patio trasero, los pedazos de metal retorcido que representaban meses de trabajo infantil. Pero cuando Valeria le explicó con lágrimas de cocodrilo que yo la había hecho sentir mal al presumir mi bicicleta nueva, él simplemente suspiró cansado y se fue adentro a ver televisión. Nunca me compraron otra bicicleta. Nunca me pidieron disculpas. Nunca castigaron a Valeria. Ese fue el día que aprendí que mi dolor no importaba si interfería con la paz emocional de mi hermana. De vuelta al presente, miré alrededor de la mesa. Todos los rostros expectantes, las cámaras de los teléfonos grabando, el documento oficial con mi nombre escrito claramente. 50%. Para mí, papá había querido que yo tuviera 50%. ¿Cuántas veces había sido tratada como un objeto descartable? ¿Cuántas decisiones familiares se habían tomado sin considerar mis sentimientos, mis necesidades, mis derechos? El abuelo notó mi expresión. Sus ojos se suavizaron con una comprensión que me atravesó el alma. Te negaron lo que era tuyo, mija, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Durante años, te negaron el amor, el respeto, y ahora sabemos que también te negaron tu herencia legítima. Miré a Valeria, la mujer que había destruido mis cosas, había saboteado mis oportunidades, había recibido todo el amor y la atención mientras yo vivía en las sombras. Y algo dentro de mí estalló. No fue rabia ciega, fue algo más poderoso, justicia despertando. La humillación de años se juntó en mi pecho como una tormenta perfecta. Cada ocasión en que había sido ignorada, minimizada, excluida, se acumuló en un momento de claridad cristalina. Recordé mi graduación de la preparatoria. Valeria había tenido una fiesta con mariachi y 50 invitados. Yo había recibido una cena en un restaurante de comida rápida. Recordé cuando Valeria se casó. Boda de 150,000 pesos. Cuando yo me gradué de la universidad con honores, nadie vino a la ceremonia porque coincidía con el aniversario de bodas de tus padres. Recordé cuando necesité ayuda para pagar la renta mientras estudiaba. No tenemos dinero extra, me dijeron. 2 semanas después compraron a Valeria un auto nuevo porque necesitaba transporte confiable. Cada injusticia, cada desplante, cada momento en que había sido tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia, se convirtió en combustible. No voy a quedarme callada nunca más, susurré. Pero mi voz creció hasta convertirse en una declaración firme. Este fue el momento en que la Sofía que siempre aceptaba, que siempre se disculpaba, que siempre se hacía pequeña para que otros fueran grandes, murió. Mis hombros se enderezaron por primera vez en años. Miré a mamá directamente a los ojos, algo que nunca había hecho cuando estaba enojada. Siempre había bajado la mirada, había murmurado disculpas, había tragado mi orgullo. No más. ¿Es cierto?, le pregunté, mi voz más firme de lo que había sido jamás. ¿Sabías que existía otro testamento? Ella siguió sin responder, pero vi la respuesta en sus ojos evitadores. La sala entera sintió el cambio de energía. Incluso mis primos dejaron de grabar por un momento, como si hubieran presenciado una metamorfosis en tiempo real. Valeria intentó interrumpir. Sofía, no seas dramática. Siempre has sido demasiado sensible. Cállate. Las 2 palabras salieron de mi boca con una autoridad que no sabía que poseía. Valeria se quedó boquiabierta. En 26 años de vida, nunca le había hablado así. La verdadera guerra acababa de comenzar. Y por primera vez en mi vida, yo estaba lista para pelear. Exactamente 30 minutos después, como había prometido el abuelo, el timbre volvió a sonar. Esta vez nadie se movió para abrir. La tensión en la sala había alcanzado un punto de ebullición. Mamá tenía las manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se veían blancos. Valeria caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su vestido de diseñador arrugándose con cada paso nervioso. El timbre insistió una segunda vez. «Voy yo», declaró el abuelo Ernesto, levantándose con la autoridad de alguien que había retomado el control de su propia casa. Regresó acompañado de un hombre de aproximadamente 50 años, cabello gris peinado hacia atrás, traje oscuro impecable y una expresión que hablaba de décadas manejando conflictos familiares complicados. «No puede entrar aquí sin invitación»,
protestó Valeria, su voz aguda cortando el aire. Esta es propiedad privada. Yo lo invité, respondió el abuelo con calma absoluta. Y hasta donde tengo entendido, esta sigue siendo la casa de la familia Ramírez, familia de la cual yo formo parte. El abogado se acercó directamente hacia mí, ignorando por completo a Valeria y a mamá. Sofía Ramírez, supongo. Su voz era profesional pero cálida. Ricardo Morales, abogado especialista en sucesiones. Me estrechó la mano con firmeza. Por primera vez en toda la noche, alguien me estaba tratando como la persona más importante en la habitación. La sensación era tan extraña que casi me eché a llorar. Llevaba consigo otra carpeta, esta aún más voluminosa que la del abuelo. Los documentos prácticamente se desbordaban por los lados, organizados con separadores de colores que sugerían meses, tal vez años de investigación meticulosa. Escuché a mamá susurrar urgentemente al oído de Valeria. Nos van a destruir. Lo sé. Tu abuelo nunca perdona. Valeria respondió en el mismo tono conspirador. Tenemos que negarlo todo, todo. Pero sus susurros llegaron a todos los oídos. El silencio en la sala era demasiado completo para secretos. Ricardo abrió su carpeta con gestos precisos y comenzó a distribuir documentos sobre la mesa de mármol como cartas de un juego mortal. Señora Lucía, comenzó, su voz adoptando el tono formal de un tribunal. Estos son los registros bancarios de la cuenta conjunta que compartía con su esposo José Ramírez. Las páginas mostraban columnas de números, fechas, descripciones de transacciones que se extendían por meses. Aquí podemos observar transferencias inusuales. Cantidades considerables movidas a cuentas personales de usted y su hija Valeria durante los últimos 6 meses de vida del señor Ramírez. Mamá había perdido todo el color. Parecía que iba a desmayarse. Eso es normal, tartamudeó. José me daba acceso para gastos de la casa. 280,000 pesos para una boda no es exactamente gasto de casa, señora Lucía. Ricardo volteó otra página. Tampoco lo son estos 150,000 pesos transferidos a una cuenta de inversiones, a nombre únicamente de Valeria, 2 días después del primer diagnóstico de cáncer de su esposo. Valeria palideció. Además, continuó Ricardo implacable, tenemos evidencia de correspondencia retenida, cartas del despacho legal dirigidas a Sofía que nunca llegaron a sus manos. Sacó sobres cerrados. Mi nombre estaba escrito claramente en la dirección, cartas que nunca recibí. Y finalmente, Ricardo abrió un folder separado. Tenemos documentos médicos muy interesantes. Mi corazón se detuvo. Los registros del oncólogo de su padre indican que él expresó preocupación específica sobre posible manipulación financiera. Aquí está, en sus propias palabras durante una sesión de terapia psicológica. Leyó directamente del documento. Me preocupa que mi esposa e hija mayor estén tomando ventaja de mi condición. He notado discrepancias en nuestras cuentas. Tengo miedo de que no respeten mis deseos finales. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Papá había sabido, había tenido miedo, y nadie lo había protegido. Esto constituye evidencia prima facie de fraude familiar y manipulación de persona vulnerable, explicó Ricardo, su voz llenando cada rincón de la sala. Tenemos base legal sólida para proceder con cargos criminales si es necesario. Los murmullos alrededor de la mesa se intensificaron. Mis primos intercambiaban miradas de shock. Algunos seguían grabando, otros habían bajado sus teléfonos completamente abrumados por la magnitud de lo que estaban presenciando. «¿Criminal?», susurró mi tía Carmen. «Nunca pensé que Lucía», murmuró mi tío Roberto. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía a alguien completamente de mi lado. No solo el abuelo, que había regresado de entre los muertos para defenderme, sino un profesional que había dedicado tiempo y recursos considerables a documentar las injusticias que había sufrido. Alguien que había investigado, alguien que había reunido pruebas, alguien que estaba dispuesto a luchar por mí. Tu padre confiaba en ti, no en ellas, dijo el abuelo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Por eso cambió el testamento. Por eso me contactó secretamente antes de morir. Él sabía que algo no estaba bien. Valeria,
que había permanecido en un silencio atípico durante toda la presentación de Ricardo, finalmente explotó. «¡Basta! ¡Basta ya de esta farsa!». Su grito resonó en la sala como el aullido de un animal herido. La máscara de perfección había caído completamente. Valeria golpeó la mesa con ambas manos, haciendo que toda la vajilla saltara peligrosamente. «¡Bang! Todo esto es mentira. Todo siempre fue mío, desde el día que nací». Su cara se había transformado en algo irreconocible. La mujer elegante, la hija perfecta, había desaparecido. En su lugar había una criatura furiosa, desesperada, con los ojos inyectados de sangre y las manos temblando de rage. Ricardo consultó tranquilamente sus documentos, completamente imperturbable ante el arranque emocional. Según la cláusula 14 del testamento modificado, leyó con voz profesional. José Ramírez establece textualmente: «Mi decisión de dividir equitativamente mis bienes surge de mi observación de años de favoritismo injustificado hacia una de mis hijas, en detrimento emocional y financiero de la otra». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Papá lo había visto. Papá había entendido. Papá había tratado de corregir años de injusticia antes de morir. «Eso no puede ser cierto». Valeria se dirigió hacia mamá con desesperación. «Dile que no es cierto. Dile que papá me amaba más». Mamá intentó calmarla con gestos nerviosos, pero su propia compostura se desmoronaba rápidamente. «Valeria, por favor, cálmate. Podemos resolver esto». «No hay nada que resolver». La voz de Valeria se había vuelto histérica. «Sofía siempre ha arruinado todo. Desde que llegó a esta familia ha sido una maldición». Respiré profundamente. En el pasado, esas palabras me habrían destruido. Me habrían hecho encogerme, disculparme, desaparecer. Pero algo fundamental había cambiado en mí durante las últimas 2 horas. «Lo único que quiero es la verdad», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Valeria se rió, pero no era una risa de alegría. Era algo cruel, amargo, lleno de veneno acumulado durante años. «¿La verdad? ¿Quieres la verdad?». Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. «La verdad es que manipulamos a papá porque era demasiado blando. Era fácil convencerlo de que tú no necesitabas tanto como yo». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Valeria acababa de confesar, delante de toda la familia, delante de las cámaras, delante del abogado. ¿Manipularon cómo exactamente? La voz de mi tío Roberto cortó el aire como un cuchillo. «Valeria, cállate», siseó mamá, pero ya era demasiado tarde. «¿Qué métodos usaron?», insistió mi tía Carmen, su teléfono grabando cada palabra. «¿Durante cuánto tiempo?», preguntó mi primo Daniel. Las preguntas llegaban como flechas desde todos los ángulos. Mamá se puso de pie bruscamente, intentando tomar control de la situación. «Esto es suficiente. Creo que todos deberíamos...». «Siéntate, Lucía». La voz del abuelo Ernesto no admitía discusión. «Tu hija acaba de admitir manipulación deliberada. Queremos escuchar más». Ricardo había estado tomando notas furiosamente durante todo el intercambio. «Esto constituye confesión directa», murmuró, más para sí mismo que para otros. «Admisión de manipulación premeditada de persona vulnerable». Valeria se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Su expresión cambió de furia ciega a pánico calculado. Yo no quise decir... «Sí quisiste», la interrumpí. Por primera vez en mi vida, no iba a permitir que se retractara, que manipulara la situación a su favor. «Dijiste exactamente lo que pensabas». «Ricardo», dijo el abuelo, «¿tienes el audio?». El abogado sonrió de manera casi imperceptible. «Sí, tengo algo que creo que todos deberían escuchar». Sacó un pequeño dispositivo de grabación digital de su maletín. Esto fue grabado por su padre 3 días antes de su muerte, en mi oficina, durante la modificación del testamento. Presionó play. La voz familiar de papá llenó la habitación. Débil por la enfermedad, pero clara en sus intenciones. «Ricardo, necesito que quede registrado. No confío en Lucía ni en Valeria. Han estado presionándome constantemente para cambiar mis disposiciones financieras. Valeria viene cada día a pedirme dinero para cosas innecesarias. Lucía controla todas mis cuentas y no me deja ver los estados bancarios. Tengo miedo de que cuando yo muera,
No van a respetar mis deseos sobre Sofía. Pausa en la grabación. Se escuchaba la respiración laboriosa de papá. Sofía ha trabajado por todo lo que tiene. Nunca me ha pedido nada. Merece tanto como su hermana, pero sé que ellas nunca se lo van a dar voluntariamente. La grabación se detuvo. Un silencio mortal cayó sobre la sala. La voz de papá, desde la tumba, acababa de confirmar todo. Después de escuchar la voz de papá desde la tumba, mi primo Daniel fue el primero en hablar. Su voz temblaba ligeramente, como si estuviera haciendo una pregunta que había estado guardando durante años. «Tío Ernesto, ¿por qué desapareciste? ¿Por qué nos dijeron que habías muerto?» Todos los ojos se volvieron hacia mi abuelo. Incluso en medio de toda la revelación sobre el testamento, la pregunta que había estado flotando en el aire durante toda la noche finalmente había sido pronunciada. El abuelo Ernesto respiró profundamente, como un hombre que se prepara para confesar un pecado que ha cargado durante una década. «Porque fui obligado a desaparecer», dijo simplemente. «Porque Lucía me amenazó con no volver a ver a mis nietas nunca más si no me alejaba de la familia». Mamá se tensó visiblemente en su silla. Sus manos se aferraron al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía estable. «Eso no es cierto», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «¿No es cierto?» El abuelo la miró directamente. «¿No recuerdas la conversación que tuvimos en tu cocina el 15 de febrero de 2014? La fecha específica cayó como un martillo. Mi abuelo se dirigió hacia el centro de la sala, como si fuera un testigo en un juicio, preparándose para dar el testimonio más importante de su vida. Era un domingo por la mañana. Valeria había roto los libros de preparatoria de Sofía la noche anterior. Libros que Sofía había comprado con su propio dinero trabajando en una panadería los fines de semana. Recordé ese día. Recordé llegar a casa después de trabajar 8 horas amasando pan para encontrar mis libros de química y matemáticas, hechos pedazos en el patio trasero. Valeria había estado furiosa porque había reprobado un examen y decidió que mi éxito académico era una afrenta personal. Yo llegué esa mañana para llevar a las niñas al parque, como hacía todos los domingos desde que nacieron, continuó el abuelo, su voz llenándose de una tristeza profunda. Encontré a Sofía llorando, tratando de pegar las páginas rotas con cinta adhesiva. Mis ojos se llenaron de lágrimas al recordar esa escena. Había pasado toda la noche despierta, tratando desesperadamente de salvar mis libros. Tenía examen el lunes y no podía permitirme comprar libros nuevos. Le pregunté a Lucía por qué nadie había hecho nada para detener a Valeria. ¿Por qué nadie había castigado esta destrucción deliberada? El abuelo miró directamente a mamá. «Y tú me dijiste, textualmente, Sofía no necesita un abuelo que la llene de ideas raras sobre lo que merece. Es mejor que aprenda desde joven que no es especial». Las palabras resonaron en la sala como campanas fúnebres. Después agregaste: «Si sigues interfiriendo con la educación de mis hijas, especialmente llenando la cabeza de Sofía con tonterías sobre igualdad y justicia, nunca más vas a ver a ninguna de las dos». Mamá había perdido todo el color en el rostro. «Suegro, yo...» Las cosas se dijeron en el calor del momento. El calor del momento. La voz del abuelo se elevó. ¿Amenazar a un abuelo con no ver a sus nietas es el calor del momento? Se dirigió hacia la ventana, como si necesitara espacio para respirar antes de continuar. Me dijiste que si yo seguía metiendo ideas en la cabeza de Sofía sobre que merecía lo mismo que Valeria, ibas a mudarte con las niñas a otra ciudad, que ibas a convencer a José de que yo era una mala influencia. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Así que decidí alejarme», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Pensé que era mejor para Sofía tener algo de familia, aunque fuera disfuncional, que no tener nada. Pero nunca dejé de vigilar. Esta revelación nos tomó a todos por sorpresa». «¿Vigilar?», preguntó mi tía Carmen. «Contraté un investigador privado para que monitoreara las finanzas familiares, especialmente después de que José enfermó». Ricardo asintió, confirmando la historia. «El señor Ernesto ha sido mi cliente durante 8 años», explicó. «Hemos estado documentando irregularidades financieras, patrones de abuso emocional y preparando evidencia legal desde 2017. Mi mente luchaba por procesar toda esta información.
Durante 8 años el abuelo había estado investigando secretamente, había estado protegiéndome desde las sombras. Descubrimos que Lucía había estado controlando completamente las finanzas familiares desde 2015, continuó el abuelo. José no tenía acceso real a sus propias cuentas bancarias. Todos los estados financieros pasaban primero por Lucía. Descubrimos las transferencias sospechosas, los gastos excesivos en Valeria, la retención de correspondencia dirigida a Sofía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué correspondencia? Cartas de universidades, ofertas de becas, invitaciones para programas de intercambio estudiantil, cartas que nunca recibí, oportunidades que nunca supe que existían. Y 3 meses antes de que José muriera, me contactó secretamente. Esta revelación cayó como una bomba. ¿Papá te contactó? Mi voz salió como un susurro. Había comenzado a sospechar. Había notado discrepancias en las cuentas. Había escuchado conversaciones susurradas entre Lucía y Valeria sobre asegurar el futuro y proteger lo que es nuestro. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura. Rabia porque papá había muerto preocupado. Rabia porque había estado solo en sus sospechas. Rabia porque yo había vivido 10 años creyendo que no tenía a nadie. Miré alrededor de la sala. La atmósfera había cambiado completamente. Todos los rostros que antes mostraban neutralidad cortés, ahora mostraban abierta hostilidad hacia mamá y Valeria. Mis primos ya no filmaban discretamente. Ahora grababan abiertamente, asegurándose de capturar cada palabra. Mamá y Valeria se habían retirado hacia un rincón de la sala, como animales acorralados. Sus posturas corporales habían cambiado de autoridad a defensiva. Valeria ya no se veía como la hija dorada. Se veía pequeña, asustada, expuesta. Mamá ya no era la matriarca respetada. Era una mujer que había sido descubierta en una red de mentiras y manipulación que se extendía por décadas. El abuelo se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Su toque era cálido, firme, real. «Nunca dejé de buscarte, mija», dijo suavemente. «Nunca dejé de amarte. Nunca dejé de creer que llegaría el día en que podríamos corregir todo esto. Por primera vez en años, no me sentí sola. No estaba sola. Nunca había estado realmente sola. Había tenido un abuelo que me amaba lo suficiente como para sacrificar 10 años de su propia vida para protegerme, que había investigado pacientemente, reunido evidencias, esperado el momento perfecto para actuar, que había regresado de entre los muertos, no para vengarse, sino para asegurar justicia. «Gracias», susurré, mi voz quebrada por la emoción. «No me agradezcas todavía», respondió con una sonrisa que no había visto en una década. «Esto apenas está comenzando». Mientras procesaba toda la información sobre los años de vigilancia secreta del abuelo, otro recuerdo se alzó desde las profundidades de mi memoria como una ola gigante. Tenía 17 años. Era marzo de 2016. Y había recibido una carta de aceptación para un programa de intercambio estudiantil en Francia. Una beca completa que cubriría un año de estudios en París, con todos los gastos pagados. Era la oportunidad de mi vida, algo que había estado soñando desde que comencé a estudiar francés en la secundaria. Llegué a casa esa tarde con la carta en mis manos, temblando de emoción. Era la primera vez en mi vida que había recibido reconocimiento académico real, algo que era completamente mío, basado únicamente en mi mérito. Encontré a Valeria en mi cuarto, leyendo mi correspondencia. «¿Qué haces?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Solo revisando si tenías algo interesante», respondió con esa sonrisa que siempre usaba cuando estaba a punto de destruir algo mío. «Dame eso. Es mi carta». «¿Francia?», se rió. «¿En serio crees que mereces ir a Francia?». Antes de que pudiera reaccionar, rasgó la carta en pedazos pequeños, meticulosamente, como si fuera un ritual. No fue un acto impulsivo. Fue deliberado, calculado, cruel. «¡No!», grité, tratando de recoger los pedazos del suelo. «Era mi beca. Era mi oportunidad. Las oportunidades son para personas que las merecen», dijo fríamente. Corrí hacia mamá, con los fragmentos de la carta en mis manos. «Mamá, Valeria rompió mi carta de aceptación. Era una beca para Francia». Mamá ni siquiera levantó la vista de su revista. «Sofía, no seas dramática.
Una niña de tu edad no necesita estar sola en un país extranjero. Pero es mi beca. La gané yo. Valeria lo necesita más que tú, dijo con esa voz que usaba cuando el tema estaba cerrado para discusión. Ella está atravesando un momento difícil en la universidad. No necesita que su hermana menor la haga quedar mal yéndose a Europa. Hacerla quedar mal es mi vida. Tu vida es estar aquí, apoyando a tu familia. Esa noche traté desesperadamente de reconstruir la carta para obtener la información de contacto, pero había demasiados pedazos faltantes. Para cuando logré contactar al programa una semana después, mi lugar había sido dado a otra persona. Nunca fui a Francia. Nunca tuve mi año de intercambio. Nunca supe qué habría sido de mi vida si hubiera tenido esa oportunidad. De vuelta al presente, la rabia que había estado construyéndose durante toda la noche finalmente explotó en algo más poderoso. Determinación absoluta. No era solo sobre el dinero. No era solo sobre la herencia. Era sobre años de oportunidades robadas. Era sobre una vida entera de potencial saboteado sistemáticamente. Era sobre justicia que había estado esperando durante una década. Me volví hacia Ricardo, que había estado organizando quietly sus documentos durante toda la revelación del abuelo. «Quiero pelear», dije, mi voz clara y firme. Las palabras salieron con una convicción que me sorprendió a mí misma. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa de condescendencia. Era una sonrisa de respeto. Pensé que nunca lo dirías. ¿Nunca lo diría? Lo miré confundida. Sofía, hemos estado esperando 8 años a que te sintieras lista para esta batalla. Tu abuelo insistió en que tenía que ser tu decisión. No podíamos forzarte. El abuelo Ernesto suspiró con alivio visible. Por fin, murmuró. Por fin mi nieta va a luchar por lo que le pertenece. No puedes hacer eso. Valeria gritó desde su rincón, su voz quebrada por el pánico. No puedes demandar a tu propia familia. Es monstruoso. Ricardo se volvió hacia ella con una expresión que había visto en documentales sobre abogados litigantes. Puede hacerlo, y va a hacerlo. Tenemos evidencia de fraude testamentario, manipulación financiera de persona vulnerable, retención de correspondencia legal y confesión grabada de manipulación deliberada. Enumeró con precisión clínica. Esto va a proceder tanto en corte civil como criminal. El silencio que siguió sus palabras fue interrumpido por algo inesperado. Aplausos. Discretos al principio, luego más fuertes. Mi primo Daniel fue el primero, luego mi tía Carmen, después mi tío Roberto. Uno por uno, mis familiares comenzaron a aplaudir. No era el aplauso educado de una celebración social. Era el aplauso de personas que habían sido testigos de injusticia durante años y finalmente veían que se haría algo al respecto. Ya era hora, murmuró mi tía Carmen. Debería haber pasado hace años, agregó mi tío Roberto. Mamá comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento o tristeza por el dolor que había causado. Eran lágrimas de miedo. Miedo por las consecuencias. Miedo por su reputación. Miedo por su futuro financiero. Miré esas lágrimas y esperé sentir la compasión que siempre había sentido por ella en el pasado. Esperé sentir el impulso familiar de protegerla, de minimizar mi propio dolor para preservar su comodidad. Pero no sentí nada. No sentí pena. No sentí culpa. No sentí la necesidad de disculparme o de retractarme. Por primera vez en mi vida, estaba poniendo mis propias necesidades, mis propios derechos, mi propia justicia, por encima del confort emocional de las personas que me habían lastimado. Esta era yo, la verdadera Sofía, la mujer que había estado enterrada bajo años de condicionamiento, manipulación y abuso emocional, la mujer que había estado esperando el momento correcto para levantarse. Ese momento había llegado, y yo estaba lista. Miré a Ricardo con nueva determinación. ¿Cuándo empezamos? El proceso legal tendrá varias etapas, explicó Ricardo, abriendo un nuevo folder con formularios ya preparados. Su voz había adoptado el tono profesional de alguien que había manejado casos similares durante décadas. Primero, vamos a presentar una demanda civil por fraude testamentario y manipulación de persona vulnerable. Se dirigió hacia mí directamente, como si fuera la única persona en la habitación. Segundo, solicitaremos una orden judicial para auditoría completa de todas las cuentas bancarias familiares de los últimos 5 años.
Esto incluye cuentas personales, de inversión y cualquier transferencia de propiedad. Mamá se tensó visiblemente en su silla. Tercero, continuó Ricardo implacablemente. Pediremos el congelamiento inmediato de todos los bienes inmuebles hasta que se resuelva la disputa. Esto significa que nadie puede vender, transferir o hipotecar ninguna propiedad. Valeria palideció. ¿Congelar las propiedades? Su voz salió como un chillido. ¿Eso significa que no puedo acceder al dinero? Significa exactamente eso, respondió Ricardo con satisfacción profesional. Hasta que un juez determine la distribución legítima de los bienes, todo queda en fideicomiso legal. Fue entonces cuando noté que varios de mis familiares habían sacado sus teléfonos celulares otra vez. Pero esta vez no era discreto. Estaban filmando abiertamente, capturando cada palabra de la explicación legal. Mi primo Daniel tenía su teléfono apuntando directamente hacia Ricardo y hacia mí. Mi tía Carmen estaba grabando las reacciones de mamá y Valeria. Mi tío Roberto había encontrado el ángulo perfecto para capturar toda la mesa. Valeria se dio cuenta de lo que estaba pasando y entró en pánico total. «Dejen de grabar», gritó, levantándose bruscamente de su silla. «Esto es privado. Es asunto familiar». Se dirigió hacia Daniel e intentó arrebatarle el teléfono. «Dame eso. No tienes derecho». «Valeria, cálmate», le dijo Daniel, pero mantuvo el teléfono fuera de su alcance. «Esto es importante. La familia tiene derecho a saber qué está pasando». «No tienen derecho a nada». Valeria se movía frenéticamente de un familiar a otro, tratando de tomar los teléfonos. «Borren esos videos». Pero era demasiado tarde. Mi tío Roberto ya había enviado un clip de 2 minutos al grupo de WhatsApp de la familia extendida. «Familia», había escrito, «necesitan ver esto. Lucía y Valeria han estado mintiendo sobre la herencia de José». En cuestión de minutos, su teléfono comenzó a vibrar con respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Ernesto está vivo? ¿Es cierto lo del testamento falso? ¿Sofía va a demandar? Mi tía Carmen había ido más lejos. Había subido un video a su Facebook personal con el título «Injusticia familiar expuesta en tiempo real». El video ya tenía 12 reproducciones y 3 comentarios en los primeros 5 minutos. «Carmen, borra eso inmediatamente», mamá suplicó, su voz quebrándose. «No», respondió mi tía firmemente. «La gente necesita saber la verdad. Hemos guardado silencio sobre el maltrato a Sofía durante demasiados años». Ricardo observaba todo con fascinación profesional. «Esto es mejor de lo que esperaba», murmuró, tomando notas. Testimonio espontáneo de múltiples testigos, reacciones auténticas grabadas, confesiones voluntarias. Este caso va a ser más fácil de lo que pensé. Para las 11 de la noche, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes. Números que no había visto en años. «Prima Sofía, soy Alejandra, la hija de tu tío Miguel. Acabo de ver el video. Siempre supe que algo no estaba bien. Cuenta con mi apoyo. Sofía, habla tu prima Beatriz de Guadalajara. Mamá siempre decía que Lucía trataba mal a la niña adoptada. No sabíamos que eras hija legítima de tío José. Esto es terrible. Soy Fernando, hijo de tu tía Esperanza. El video está circulando en toda la familia. Todos estamos de tu lado». Mensaje tras mensaje de primos que apenas conocía, tíos lejanos, familiares que habían estado ausentes durante años pero que ahora emergían para ofrecer apoyo. Ricardo leyó algunos de los mensajes por encima de mi hombro. «No respondas a ninguno todavía», me aconsejó. «Durante procesos legales, es mejor mantener comunicación mínima, pero guarda todos los mensajes. Son evidencia de que la familia extendida reconoce el patrón de abuso». El abuelo Ernesto observaba todo con una mezcla de satisfacción y tristeza. «Estoy listo para testificar», declaró de manera formal. 10 años de documentación, grabaciones, correspondencia retenida, registros financieros, todo está organizado y listo para presentar en corte. ¿10 años de grabaciones? Mamá lo miró con horror. «Cada conversación telefónica contigo, Lucía. Cada vez que me llamaste pidiendo dinero para emergencias de Valeria. Cada vez que me mentiste sobre el bienestar de Sofía». Valeria había permanecido en silencio durante los últimos minutos, pero pude ver que algo estaba cambiando en su expresión. La desesperación se estaba transformando en algo más peligroso. Rabia calculada. «Esto no va a terminar aquí», dijo en voz baja.
pero lo suficientemente alta para que todos la escucháramos. «¿Qué dijiste?», le preguntó el abuelo. Valeria se volvió hacia mí con una mirada que me heló la sangre. «Dije que esto no va a terminar aquí. Si crees que vas a destruir mi vida sin consecuencias, estás muy equivocada». «¿Es una amenaza?». Ricardo había sacado su teléfono y comenzó a grabar. «No es una amenaza». Valeria sonrió, pero no había nada alegre en esa sonrisa. «Es una promesa. Sofía va a descubrir lo que pasa cuando se mete con la persona equivocada». «Valeria». Mamá intentó calmarla, pero su propia compostura se estaba desmoronando rápidamente. «No, mamá. Ya me cansé de pretender. Sofía quiere guerra. Va a tener guerra». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para voltear una última vez. «Te voy a acabar, Sofía. Voy a destruir tu reputación, tu trabajo, tu futuro. Cuando termine contigo, vas a suplicar que regrese a la época en que solo te ignorábamos». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo había grabado cada palabra. El abuelo había grabado cada palabra. Mis primos habían grabado cada palabra. Valeria acababa de confesar, delante de múltiples testigos y cámaras, su intención de hostigar y amenazar. «Gracias», dijo Ricardo simplemente. «Esto va directo a la denuncia por intimidación y acoso». Fue entonces cuando tanto mamá como Valeria se dieron cuenta de que habían cavado su propia tumba. Cada arranque emocional, cada amenaza, cada confesión involuntaria había sido documentada. No solo habían perdido el control de la situación, habían proporcionado toda la evidencia necesaria para garantizar su propia destrucción legal. Mamá comenzó a llorar nuevamente, pero ahora era obvio que lloraba por ella misma, no por el dolor que había causado. «Por favor», suplicó, «podemos resolver esto en privado. No tiene que llegar a los tribunales». «Ya llegó a los tribunales», respondió Ricardo. «Los documentos se presentan mañana por la mañana». 3 días después, mi teléfono sonó con una llamada de Ricardo. «Sofía, tengo buenas noticias. El juez aceptó el caso. Fecha de audiencia preliminar, 15 de enero. Congelamiento de bienes aprobado efectivo inmediatamente». Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. La justicia finalmente estaba en movimiento. Después de que Ricardo terminara de explicar los procedimientos legales y la mayoría de los familiares comenzara a irse, Valeria hizo algo que no esperaba. Cerró la puerta principal con llave. «Nadie se va hasta que hablemos», declaró, su voz cargada de una autoridad desesperada. «Especialmente tú, Sofía». Se plantó directamente frente a mí, sus ojos brillando con una mezcla tóxica de rabia y pánico. «Necesitamos hablar a solas. Ahora». «No van a hablar a solas», intervino Ricardo inmediatamente. «Como abogado de la señorita Sofía, no puedo permitir confrontaciones privadas dado el historial de intimidación». «¿Historial de intimidación?». Valeria se rió, pero era una risa que me daba escalofríos. «Ricardo, no sabes nada sobre esta familia. Se acercó tanto a mí que podía sentir su aliento. Tú no mereces nada, Sofía. Nada. Ni un peso de la herencia de papá. Ni respeto de esta familia. Ni siquiera mereces el apellido Ramírez». Las palabras me golpearon con la fuerza familiar del abuso verbal, pero algo había cambiado fundamentalmente en mí durante las últimas horas. En lugar de encogerme, me enderecé. En lugar de disculparme, respiré profundo. En lugar de llorar, sonreí calmadamente. «Y aún así», dije con una voz que no reconocí como mía, «lo obtendré». La tranquilidad en mi respuesta pareció enfurecerla más que cualquier grito podría haberlo hecho. «Te odio», exclamó, levantando la mano como si fuera a golpearme. Ricardo se interpuso instantáneamente entre nosotras. «Señorita Valeria, cualquier contacto físico resultará en cargos adicionales de asalto». Mamá, que había estado observando desde su silla como un espectador en su propia tragedia, finalmente se levantó y se acercó. «Por favor, detengan esto», suplicó, lágrimas rodando por sus mejillas. «Somos familia, podemos resolver esto». Comenzó a sollozar con más intensidad. «Hice todo por la familia. Todo lo que hice fue por proteger a mis hijas». El abuelo Ernesto se levantó de su silla con una expresión que no había visto nunca. Furia pura. «Hiciste todo por tu hija favorita», dijo, su voz cortando el aire como un látigo. «No por tus hijas. Por Valeria,
Siempre por Valeria. Ernesto, por favor. Durante 26 años has tratado a Sofía como un objeto, como algo que tolerabas en lugar de alguien que amayas. Mamá intentó acercarse a mí, con los brazos extendidos como si esperara un abrazo de reconciliación. Pero por primera vez en mi vida, di un paso atrás. Yo nunca fui tu hija, ¿verdad? Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Solo fui tu sombra, algo que mantenías cerca para hacerte sentir mejor sobre ti misma, pero nunca alguien que amaras realmente. Eso no es cierto. Mamá sollozó, pero su negación sonaba hueca incluso para ella. ¿No es cierto? Mi voz se volvió más fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que defendiste mis derechos? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tratarías a Valeria? Mamá abrió la boca para responder, pero no salieron palabras, porque no había respuesta, porque sabíamos todas las respuestas. Nunca. Era entonces cuando Valeria perdió completamente el control. «¡Basta ya!», gritó, empujando la mesa de mármol con tanta fuerza que toda la vajilla se deslizó hacia un lado. Varias copas se estrellaron contra el suelo. Platos de porcelana se hicieron pedazos. El sonido del cristal rompiéndose llenó la habitación como una sinfonía de destrucción. Siempre has sido una maldición para esta familia, desde el día que naciste. Mis primos, que habían estado observando en silencio, inmediatamente comenzaron a grabar otra vez. Daniel tenía su teléfono apuntando directamente hacia Valeria mientras destrozaba la mesa. Carmen estaba capturando mi reacción calmada en contraste con la histeria de Valeria. Roberto había encontrado el ángulo perfecto para mostrar mamá llorando en el fondo. «Perfecto», murmuró Ricardo, tomando sus propias fotografías de los daños. Destrucción de propiedad, agresión verbal, amenazas, todo documentado. Miré los pedazos de cristal esparcidos por el suelo. Miré a Valeria, jadeando como un animal salvaje. Miré a mamá, sollozando con autocompasión, y sentí paz. «Gracias», dije simplemente. «¿Qué?». Valeria se veía confundida por mi respuesta. «Gracias por finalmente mostrar quiénes son realmente». Mi voz era tranquila, controlada, completamente calmada. Durante 26 años me hicieron creer que yo era el problema, que yo era demasiado sensible, demasiado demandante, demasiado problemática. Caminé hacia los pedazos rotos de cristal. Pero resulta que ustedes son exactamente quienes siempre pensé que eran. Crueles, manipuladoras, abusivas. Me volví hacia las cámaras. Y ahora todo el mundo lo puede ver también. Ricardo había estado escribiendo furiosamente durante toda la confrontación. «Tenemos más que suficiente para proceder con cargos adicionales», murmuró. «Destrucción de propiedad, intimidación, acoso verbal. Este caso se está volviendo más sólido cada minuto». Valeria y mamá finalmente se dieron cuenta de lo que había pasado. No solo habían perdido el control emocional, no solo habían revelado sus verdaderas personalidades, habían proporcionado evidencia irrefutable de exactamente el tipo de comportamiento abusivo que había estado describiendo durante años. Se habían destruido a sí mismas. Mamá se desplomó en una silla, sollozando. Valeria se quedó parada entre los pedazos rotos, finalmente comprendiendo que había cavado su propia tumba. El abuelo me puso la mano en el hombro. «Estoy orgulloso de ti», dijo suavemente. «Finalmente te defendiste». «Finalmente encontré mi voz», respondí. 5 días después, Ricardo me llamó con noticias que habían estado esperando. «Sofía, el juez revisó toda la evidencia preliminar. Videos, grabaciones, documentos, testimonios de testigos». Pausa. «Ha aceptado proceder con el caso completo. Audiencia principal programada para el 22 de febrero. Y Sofía...». «¿Sí?». «Dados los videos de amenazas e intimidación, también ha emitido una orden de restricción. Valeria y Lucía no pueden contactarte de ninguna manera hasta que se resuelva el caso». Colgué el teléfono y me senté en mi pequeño apartamento. Por primera vez en 26 años, estaba completamente protegida de mi familia. Por primera vez en mi vida, tenía la ley de mi lado. Por primera vez desde que tenía memoria, podía respirar sin miedo. La guerra había comenzado oficialmente. Y yo ya estaba ganando.
El 22 de febrero amaneció gris y frío en Monterrey, pero yo me sentía más clara y determinada que nunca en mi vida. El Tribunal de Justicia Familiar estaba lleno. Palabra había corrido sobre el caso Ramírez contra Ramírez, y los medios locales habían comenzado a prestar atención. No todos los días una familia prominente de Monterrey se desmoronaba públicamente por fraude testamentario. Ricardo había llegado temprano con 3 cajas de evidencia organizadas meticulosamente. Documentos, grabaciones, fotografías, estados bancarios, testimonios escritos y, por supuesto, los videos de aquella noche de Navidad que ya habían sido vistos por miles de personas en redes sociales. ¿Lista?, me preguntó mientras organizaba sus papeles. Más que lista, respondí. Y por primera vez en meses, realmente lo sentía. La jueza Esperanza Moreno entró a las 9:30 en punto. Una mujer de aproximadamente 60 años con una reputación impecable por no tolerar manipulación o teatro en su sala. Mamá y Valeria estaban sentadas al otro lado del tribunal con su abogado, un hombre nervioso que claramente había aceptado el caso sin entender completamente en qué se estaba metiendo. Ricardo se levantó para su declaración inicial. Su señoría, este caso trata sobre más que dinero. Trata sobre décadas de abuso psicológico sistémico, manipulación financiera de una persona vulnerable y el intento deliberado de privar a una hija legítima de su herencia legal. Abrió la primera caja. La evidencia mostrará que Lucía Ramírez y Valeria Ramírez conspiraron para ocultar un testamento legítimo, retener correspondencia legal, manipular las finanzas familiares y crear un patrón de abuso que se extendió por 26 años. Comenzó presentando los documentos bancarios, las transferencias sospechosas, los gastos excesivos, las cuentas manipuladas. Después vinieron las grabaciones. La voz de papá llenó la sala. No confío en Lucía ni en Valeria. Han estado presionándome constantemente. Tengo miedo de que cuando yo muera, no van a respetar mis deseos sobre Sofía. Pude ver a mamá secándose los ojos discretamente. Pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de vergüenza pública. Luego llegó el momento del testimonio del abuelo. Ernesto se acercó al estrado con la dignidad de un hombre que había esperado 10 años para este momento. Su señoría, fui forzado a alejarme de mis nietas mediante amenazas directas. Lucía Ramírez me dijo que si continuaba interfiriendo con su educación de Sofía, nunca volvería a ver a mis nietas. Su voz se quebró ligeramente. Durante 10 años, mi nieta creció creyendo que no tenía a nadie. Mientras tanto, yo la observaba desde lejos, documentando cada injusticia, cada abuso, cada oportunidad robada. La sala estaba en silencio absoluto. Sofía trabajó desde los 16 años para pagar su educación. Valeria recibió una boda de 230,000 pesos. Cuando Sofía necesitaba $5,000 para libros universitarios, le dijeron que no había dinero. Los números resonaron en la sala como martillazos. Después llegó mi turno para testificar. Caminé hacia el estrado con las piernas temblando, pero con la voz firme. Su señoría, durante toda mi vida fui tratada como un objeto de segunda clase en mi propia familia. Comencé a enumerar los abusos silenciosos. Cuando tenía 12 años, mi hermana destruyó mi bicicleta con un martillo. Nadie me defendió. Cuando tenía 17 años, rompió mi carta de aceptación a un programa de intercambio en Francia. Mi madre dijo que Valeria lo necesitaba más que yo. Cuando mi padre estaba muriendo, fui excluida de las conversaciones sobre su testamento. Me dijeron que esas cosas no eran para mí. Mi voz se hizo más fuerte con cada ejemplo. Durante 26 años, mi familia me enseñó que yo no merecía amor, respeto o igualdad. Pero mi padre, en sus últimos días, intentó corregir esa injusticia. Cuando terminé mi testimonio, la sala estaba completamente silenciosa. Llegó el turno de Valeria. Su abogado la había aconsejado mantenerse calmada, pero Valeria nunca había sido buena siguiendo consejos que no le convenían. «Todo esto es una exageración», exclamó desde el estrado. «Sofía siempre ha sido dramática. Siempre ha mentido para conseguir atención». La jueza la miró severamente. «Señorita Valeria, por favor mantenga el respeto en mi sala». «Pero es cierto, ella nunca fue tratada mal. Era mimada. Yo era la que tenía responsabilidades».
Sus propias palabras la estaban hundiendo. Ricardo se levantó tranquilamente. Su señoría, tengo video de la señorita Valeria confesando manipulación deliberada de su padre. Reprodujo el clip donde Valeria gritaba: «La verdad es que manipulamos a papá porque era demasiado blando». La expresión de la jueza cambió inmediatamente. Mamá intentó un enfoque diferente cuando fue llamada a testificar. Lágrimas. Muchas lágrimas. Su señoría, todo lo que hice fue por mis hijas. Traté de protegerlas. Tal vez cometí errores, pero nunca fue con mala intención. Pero la jueza había revisado toda la evidencia durante semanas. Señora Lucía, ¿puede explicar por qué retuvo correspondencia legal dirigida a su hija? Yo no recuerdo. ¿Puede explicar las transferencias de 280,000 pesos a cuentas personales durante la enfermedad de su esposo? Esos eran gastos legítimos. ¿Puede explicar por qué amenazó a su suegro con no ver a sus nietas? Silencio. La jueza había notado todas las inconsistencias. Durante el receso del mediodía todo cambió. Los videos de aquella noche de Navidad, que habían estado circulando localmente, de repente se volvieron virales. Familia de Monterrey expuesta por fraude testamentario. Hermana destruye herencia de hermana adoptiva. Justicia para Sofía Ramírez. En cuestión de horas, los videos tenían cientos de miles de reproducciones. Para las 3:00 p.m., las consecuencias habían comenzado. Valeria, que había construido una pequeña carrera como influencer local, promocionando productos de belleza y estilo de vida, comenzó a recibir llamadas. Boutique Elegancia ha cancelado su contrato. La marca de cosméticos Bella Luna ya no requiere sus servicios. El spa que promocionaba ha decidido terminar su asociación. Mamá recibió una llamada aún peor. Lucía, necesitamos hablar. Por favor, venga a la oficina inmediatamente. Su empleador de 15 años la estaba despidiendo. Los videos han dañado la reputación de la empresa. No podemos mantenerla en nómina. Para las 5:00 p.m., las cuentas bancarias que habían sido congeladas preventivamente ahora estaban siendo investigadas por posible lavado de dinero. Para las 6:00 p.m., había una orden de embargo sobre una de las propiedades comerciales para cubrir gastos legales pendientes. Cuando regresamos a la sala, la jueza Moreno tenía su decisión. Después de revisar toda la evidencia, testimonios, documentos y grabaciones presentadas, este tribunal encuentra evidencia clara y convincente de fraude testamentario, manipulación de persona vulnerable y abuso financiero sistémico. Pausa. Por lo tanto, este tribunal anula el testamento fraudulento presentado anteriormente y reconoce como válido el testamento fechado 3 semanas antes de la muerte de José Ramírez. Mi corazón se detuvo. Sofía Ramírez es declarada heredera legítima del 50% de todos los bienes del difunto José Ramírez. Había ganado. Después de 26 años, había ganado. Salí del tribunal con las piernas temblando y lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio puro, de justicia finalmente servida, de libertad después de una vida entera de opresión. El abuelo Ernesto me esperaba en los escalones del tribunal, con una sonrisa que no había visto en una década. Me abrazó con fuerza, y por primera vez desde que tenía 16 años, me sentí verdaderamente protegida. «Estoy orgulloso de ti, mija», murmuró en mi oído. «Tu papá estaría orgulloso. No podría haberlo hecho sin ti», respondí, mi voz quebrada por la emoción. Ricardo se acercó con una expresión de satisfacción profesional profunda. «Sofía, voy a continuar representándote durante todo el proceso de transferencia de propiedades. Esto va a tomar algunos meses, pero el dinero está asegurado». «¿Y ellas?», pregunté, mirando hacia donde Valeria y mamá salían del edificio. «Tienen 30 días para apelar, pero con la evidencia que presentamos, no tienen bases legales. El caso está cerrado». Durante las siguientes semanas, algo hermoso comenzó a suceder. Familiares que habían estado en silencio durante años comenzaron a contactarme. Mi tía Esperanza me invitó a comer. «Sofía, siempre supe que algo no estaba bien. Debería haber hablado antes. Lo siento mucho». Mi primo Fernando me escribió desde Guadalajara. «Prima, toda la familia extendida está de tu lado. Deberías venir a visitarnos pronto». Incluso mi tía Carmen, que había estado presente aquella noche de Navidad, se disculpó formalmente.
Debería haber defendido más. Debería haber hecho más. Pero yo no sentía rencor hacia ellos. No tenía espacio en mi corazón para el rencor. Sin embargo, sí establecí límites claros. Agradezco sus disculpas, les dije a varios familiares, pero necesito tiempo para reconstruir mi vida. Cuando esté lista, yo los contactaré. Con mi parte de la herencia, pude hacer cosas que había soñado durante años. Primero, compré un apartamento pequeño pero hermoso en una parte tranquila de Monterrey. Nada ostentoso. Solo un lugar que fuera completamente mío. Segundo, me inscribí en un curso técnico de administración empresarial que siempre había querido tomar, pero nunca había podido costear. Es tu oportunidad de hacer todo lo que siempre quisiste hacer, me dijo el abuelo mientras organizaba los documentos de matrícula. En mayo, viajamos juntos a Puerto Vallarta. Era la primera vez en mi vida que tomaba vacaciones reales. Caminamos por la playa, comimos mariscos frescos, hablamos sobre planes futuros. Por primera vez desde que tenía memoria, me sentí verdaderamente libre. Libre de miedo, libre de ansiedad, libre de la necesidad constante de disculparme por existir. Mientras tanto, las consecuencias para Valeria y mamá continuaron expandiéndose. Se mudaron de Monterrey en abril, supuestamente, para empezar de nuevo, en Cancún. Pero la realidad era que ya no podían soportar las miradas, los comentarios, el juicio social constante. Sus amigos gradualmente dejaron de contactarlas. Los círculos sociales que habían frecuentado durante años las excluyeron silenciosamente. Valeria tuvo que cerrar todas sus cuentas de redes sociales después de recibir miles de comentarios negativos. Mamá perdió no solo su empleo, sino también su reputación en su campo profesional. En junio, recibí una invitación inesperada. Mis tíos Roberto y Carmen me invitaron a una cena familiar para celebrar mi victoria. Los mismos tíos que me habían ignorado durante años. Los mismos tíos que habían participado en mi exclusión sistemática. Ahora querían celebrarme porque tenía dinero. Rechacé la invitación educadamente. Agradezco el gesto, pero estoy ocupada construyendo mi nueva vida. No era crueldad, era autorrespeto. En agosto, tomé una decisión que cambiaría mi futuro para siempre. Decidí crear una fundación para jóvenes que habían experimentado negligencia familiar o abuso emocional. Casa Esperanza, la llamé. Porque todos merecen un lugar donde sean valorados por quienes realmente son. El día de la inauguración, miré hacia el cielo despejado de Monterrey y susurré: «Estoy bien, papá». Al fin, sentí por primera vez desde su muerte que él podía descansar en paz. 6 meses después, mientras revisaba solicitudes para la fundación, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. La familia real no está determinada por sangre o apellidos. Está formada por personas que te ven realmente, que te apoyan incondicionalmente, que celebran tus triunfos y te sostienen en tus derrotas. El abuelo Ernesto era familia. Ricardo, que se había convertido en un amigo cercano y mentor, era familia. Los jóvenes que ahora venían a Casa Esperanza buscando apoyo se estaban convirtiendo en familia. Mamá y Valeria habían sido simplemente personas con las que compartía ADN. También aprendí que el dinero no compra felicidad, pero la justicia sí trae paz. No era el dinero lo que me había sanado. Era el reconocimiento público de que las injusticias que había sufrido eran reales. Era la validación de que mi dolor había sido legítimo. Era la confirmación de que merecía respeto y dignidad. Y finalmente entendí que cuando la verdad emerge, nada puede detenerla. Puede estar enterrada durante años, décadas incluso. Puede ser negada, distorsionada, minimizada, pero eventualmente siempre encuentra la luz. No había ganado para humillar a nadie. No había ganado por venganza. Había ganado para liberarme, y en esa libertad había encontrado no solo justicia, sino a mí misma, la verdadera Sofía, la mujer que siempre había estado ahí, esperando el momento correcto para emerger. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla.
y disfruta la próxima historia. Hasta allá.